Arruiné mi matrimonio por una broma fuera de lugar y pagué el precio completo. Nunca sabes lo que tienes, hasta que lo echas todo a perder. Eso dicen todos, ¿no? Que uno se da cuenta demasiado tarde. Y yo, Clara, con 32 años, lo aprendí de la forma más tonta, más absurda, más dolorosa. Todo por una frase estúpida, por una broma sin gracia que jamás debió salir de mi boca, y que, peor aún, fue escuchada por la única persona que no debía oírla. Ahora estoy acá, en un apartamento que apenas puedo mantener, rodeada de cuentas vencidas, con más silencio que espacio y más arrepentimientos que muebles. Lo único que me acompaña, además del eco, es la pregunta constante: ¿cómo fue que todo se desmoronó tan rápido? Daniel y yo estuvimos juntos 7 años. 7. No era el tipo de hombre que yo soñaba cuando era más joven, pero después de tanto desastre amoroso, tanto hombre inestable, irresponsable o simplemente ausente, él me pareció una apuesta segura. Trabajaba como técnico en climatización cuando lo conocí. Nada glamuroso, nada que llamara la atención en redes sociales, pero era constante, puntual, serio. Estaba ahí. Yo trabajaba en facturación médica, ganaba lo justo. Entre los dos conseguimos una casa sencilla pero digna. Al principio, las cosas funcionaban. Daniel era atento, detallista, siempre pendiente de arreglar cualquier desperfecto antes de que yo lo notara siquiera. Teníamos una dinámica tranquila. Mi hermana Brenda solía decirme que había tenido suerte, que no todas encontraban un hombre tan responsable. Yo sonreía cuando le escuchaba, pero por dentro había una voz chiquita, molesta, que decía que me había conformado. Que mientras mis amigas de la universidad salían con médicos, arquitectos o tipos con startups y vacaciones en Europa, yo había elegido al tipo que revisaba aires acondicionados. Las cosas empezaron a cambiar el año pasado, cuando a Daniel lo ascendieron a gerente. De pronto, ganaba mucho más dinero y, en teoría, eso debería haber sido motivo de celebración. Pero no fue así. Con el ascenso vino una obsesión por el ahorro, los presupuestos, los gastos medidos al centavo. Todo se convirtió en una discusión. ¿De verdad necesitas otro par de zapatos, Clara? Me preguntaba como si yo estuviera tirando billetes por la ventana. Yo también trabajaba. Si bien él cubría la hipoteca, el auto y gran parte de los servicios, yo me encargaba de los comestibles y mi seguro. Si me sobraba algo, sentía que tenía derecho a gastarlo sin pedir permiso. Pero él empezó a actuar como si cada peso tuviera que pasar por su filtro. Así que empecé a guardar dinero aparte, en una cuenta que él no conocía. No lo vi como una traición. Me convencí de que era autodefensa, que Daniel se había vuelto controlador, que su nuevo sueldo le había subido los humos. La verdad, ahora lo veo claro, él solo quería asegurar un futuro. Pero yo, en ese momento, me sentía atrapada. Y justo cuando todo estaba empezando a fracturarse, llegó Valeria a la oficina. Nueva, carismática, recién divorciada. En sus redes parecía que vivía de viaje, de fiesta, de risas. A diferencia de mis otras amigas, que solo me recordaban lo afortunada que era, Valeria me escuchaba. De verdad me escuchaba cuando me quejaba de Daniel. Los hombres así son tan típicos, me dijo la primera vez que salimos después del trabajo. Consiguen un poco de poder y se les olvida que no son nuestros jefes. Y yo asentí. Por fin alguien me entendía. Empezamos a almorzar juntas todos los días y cada conversación era una validación más. De pronto, todo en mi matrimonio se convirtió en una carga, en una opresión. Daniel dejó de ser mi compañero y se convirtió en mi carcelero. O al menos eso me repetía yo. Una noche, mientras tomábamos margaritas, le conté a Valeria que Daniel se había molestado porque retiré $200 de la cuenta conjunta. Como si fuera una niña a la que hay que vigilar, le dije, omitiendo, por supuesto, que ese dinero había ido directo a mi cuenta secreta, que ya tenía casi $3,000 acumulados. Eso es abuso financiero, dijo ella, indignada. Te controla con el dinero. Eso no es amor. Y yo asentí. Porque era más fácil verla a ella como la voz de la razón que detenerme a pensar que tal vez me estaba dejando llevar. Daniel seguía haciendo intentos, me proponía planes, quería organizar salidas. Pero yo siempre encontraba una excusa. Luego, me quejaba de lo aburrido que era. Cuando mencionó la idea de tener hijos, le respondí con frialdad. No podemos darnos ese lujo. Y aunque, gracias a su organización, en realidad sí podíamos, yo ya estaba mentalmente en otro lugar. Pensaba en viajar, en vivir, en algo que se sintiera emocionante. El trabajo se volvió mi refugio. Ahí no tenía que justificarme, ahí no había presupuestos. Fue una de esas noches de horas extra que coincidí con Carlos, el contador. Alto, simpático, esa sonrisa segura que me hacía sentir vista. Se apoyó en mi escritorio con confianza. ¿Tu esposo no se molesta de que trabajes hasta tarde? Daniel no controla mi horario, respondí sin pensarlo, disfrutando como alzaba las cejas, como si yo fuera la mujer más interesante de la sala. Esa noche,
cuando llegué a casa, Daniel me había dejado la cena lista en el microondas. Un gesto tierno, pero yo solo sentí molestia. Como si su amabilidad fuera otra forma de manipulación. Como si, en lugar de cuidarme, intentara ganarse mi obediencia con favores. Todo eso explotó cuando sugirió hacer una barbacoa para el fin de semana. Me lo pidió, me preguntó si estaba de acuerdo. Yo, distraída mirando Instagram, le dije que sí sin siquiera escucharlo bien. Después, fui y me quejé con Valeria, que él me obligaba a hacer fiestas para su trabajo, que yo no tenía tiempo para esas cosas. Compré botellas caras de vino con la tarjeta conjunta. Cuando Daniel vio el recibo, solo preguntó con calma: ¿y de verdad necesitábamos gastar tanto? Y esa sola frase fue suficiente para que yo encendiera la chispa. ¿Quieres invitados, pero no quieres gastar en entretenerlos? Le solté, sin medir consecuencias, sin pensar que él era el que pagaba casi todo. La fiesta llegó. Empezó a las 3, con los vecinos y compañeros de Daniel llegando uno a uno. Yo actuaba, sonreía, saludaba. Pero por dentro, solo quería que terminara. Daniel, en cambio, estaba feliz, en su ambiente. Valeria llegó tarde, como siempre, con un vestido que hacía que todos giraran a verla. Yo ya llevaba 2 copas de vino, me reía más alto de lo normal, contaba historias con detalles que nunca habían pasado. Y cuando Daniel se acercó al grupo y me pidió que tal vez podíamos cerrar la fiesta temprano, que tenía reunión temprano el lunes, respondí demasiado fuerte. ¡Ay, por Dios, acabamos de empezar! Siempre tan controlador. Era como si quisiera hacerlo quedar mal frente a todos, como si el chiste fuera que él era el problema y yo la víctima. Para entonces, ya había perdido completamente el control. Estábamos en el patio, riéndonos con Carlos y otro amigo suyo, Miguel. La conversación giró hacia relaciones tóxicas, a parejas que no dejaban respirar. Daniel es igual, dije sin pensarlo. Tan asfixiante. Carlos se rió. No pareces el tipo de mujer que aguantaría eso por mucho tiempo. Y yo jugueteé con el pelo, como si jugara un papel que ya me sabía. No tienes idea. ¿Y por qué sigues con él? Fue entonces cuando solté esa frase, esa que selló mi destino. Honestamente, si supiera que no me atraparían, lo engañaría. Valeria soltó una risa incómoda, de esas que no son por diversión sino por nervios. Carlos se me quedó mirando, sorprendido. Miguel evitó hacer contacto visual, y yo no paré. Daniel ha estado tan encima de mí últimamente que ni siquiera siento que lo respeto. ¿Cómo se supone que alguien mantenga la lealtad cuando se siente vigilado? Pero en ese momento, noté que todos dejaron de mirarme. Sentí como algo en la atmósfera cambió. Sus ojos ya no estaban puestos en mí, sino detrás de mí. Me giré con lentitud, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que estaba a punto de ver. Ahí estaba él. Daniel. De pie en la puerta que daba al patio, con un montón de platos en las manos y una expresión que me heló la sangre. No era enojo. No era tristeza. Era algo peor. Era una calma absoluta, un entendimiento brutal. Una certeza. Nuestros ojos se cruzaron y el tiempo se congeló. Duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Él dejó los platos con cuidado sobre la mesa más cercana, se dio media vuelta y entró a la casa sin decir una sola palabra. Debí ir tras él. Debí explicarle que había sido una broma, una tontería, que era el vino, la presión, la gente. Pero no lo hice. Me quedé ahí, congelada, con la copa en la mano y la boca seca. En lugar de enfrentar lo que acababa de pasar, me convencí de que estaba exagerando. Que le pasaría el enojo y lo hablaríamos en la mañana. Pero no hubo mañana. Entré a la casa un rato después, cuando ya casi todos se habían ido. La cocina estaba impecable. Daniel había limpiado todo. Ni un plato fuera de lugar, ni un resto de la fiesta. La puerta de nuestra habitación estaba cerrada. Me acosté en el sofá sin cambiarme siquiera de ropa, esperando que en la mañana todo siguiera igual. Pero desperté sola. Con el vestido del día anterior aún arrugado sobre mí y la cabeza a punto de estallar. Miré el reloj. Eran las 7:37 de la mañana. La casa estaba completamente en silencio. No se escuchaba la cafetera, ni el agua de la ducha. El auto de Daniel no estaba. Intenté llamarlo. Buzón de voz. Pasé la mañana entre mensajes sin respuesta y excusas mentales. A la tarde, ya estaba furiosa. Le escribí a Valeria. Desapareció después de la fiesta. Está siendo dramático como siempre. Ella contestó con un emoji de sorpresa. Tal vez en serio está molesto por lo que dijiste. Por favor, le respondí. No es como si realmente lo hubiera engañado, solo fueron palabras. El lunes me arreglé para ir al trabajo, aún esperando encontrarlo dormido en el cuarto de invitados. Pero no. La casa seguía vacía. Y el silencio empezaba a volverse insoportable. A mediodía, ya estaba con un nudo en el estómago.
Al llegar a casa esa tarde, vi su auto en la entrada y sentí un alivio inmediato. Entré con prisa, lista para soltarle todo lo que había ensayado. Pero algo no estaba bien. El cuadro de nuestra luna de miel, ese que colgaba sobre la chimenea desde que nos mudamos, ya no estaba. Solo quedaba el clavo. Los libros que él siempre tenía sobre la mesa de centro, también habían desaparecido. Su laptop, su chaqueta en el perchero, el cargador en la cocina, todo había cambiado. «Daniel», llamé desde la puerta. «¿Dónde has estado?» Me tenías preocupada. Lo vi aparecer por el pasillo con un bolso de viaje al hombro. Su cara estaba serena. Esa tranquilidad suya me erizó la piel. Necesitaba pensar, dijo simplemente. Y poner en orden algunas cosas. «¿Qué cosas?» Fruncí el ceño. «¿Por qué estás empacando? ¿No crees que estás exagerando un poco?» «Solo fue una broma, Daniel. Una tontería». Me miró como si no me reconociera. No fue una broma, Clara. Fue la confirmación de algo que venía sintiendo desde hace tiempo. Sacó un sobre de su mochila y me lo entregó. Lo abrí. Eran los papeles del divorcio. Ya llenos. Con nuestros nombres. Todo calculado, bienes, cuentas, tiempos. Me temblaban las manos. ¿En serio estás haciendo esto por un comentario en una fiesta? ¿Estás dispuesto a acabar con todo por algo que ni siquiera fue real? Respiró profundo. No te estoy pidiendo el divorcio solo por lo que dijiste, Clara. Te lo estoy pidiendo porque eso que dijiste es exactamente lo que llevas sintiendo mucho tiempo. Porque no me respetas. Porque no valoras lo que hemos construido. Porque si tuvieras la oportunidad, me engañarías. Intenté justificarme. Te llamé controlador porque me sentía atrapada. Solo quería un poco de espacio. No era espacio lo que querías. Era distancia. Estabas construyendo un plan de escape, Clara. No es cierto. Y dije, aunque ambos sabíamos que sí lo era. Y cada mes, poco a poco, ibas retirando dinero. Creaste una cuenta solo para ti. Ya lo sabías. Y yo también lo sé. Tengo los registros. Se metió la mano al bolsillo, sacó su celular y me mostró la pantalla. Deslizó una serie de movimientos bancarios. Fechas. Montos. Cada uno de los retiros. Todo coincidía. Y era mi dinero, susurré. Venía de mi sueldo. Eso es algo que discutiremos en la corte. Me quedé paralizada. ¿Dónde has estado quedándote? Con Luis. También hablé con un abogado. ¿Separaste nuestras cuentas? Pregunté, sin creer lo que escuchaba. La cuenta conjunta tiene lo suficiente para cubrir la hipoteca y los servicios por 3 meses. Eso te dará tiempo para decidir qué hacer con la casa. El suelo pareció moverse bajo mis pies. No puedes hacer esto. No puedes simplemente salir por esa puerta. Se detuvo. Su voz bajó. Ese es el problema, Clara. Ya pasamos ese punto. Y lo peor es que me lo llevas diciendo desde hace meses. Solo que no quería escucharlo. Y se fue. La puerta se cerró como un punto final. Los días que siguieron fueron una mezcla amarga de negación, angustia y silencio. En un principio, quise creer que todo era una rabieta suya, una reacción exagerada, que pronto se le pasaría y volvería. Que podríamos hablar, aclarar las cosas, reírnos incluso de lo sucedido. Pero los mensajes que le enviaba eran respondidos con frases frías, formales. Nada de amor, ni siquiera un Clara. Lo hablaremos con los abogados. Los temas financieros deben tratarse por escrito. Te contactarán para coordinar una reunión. Cada respuesta suya era como un ladrillo más en un muro que él estaba construyendo entre nosotros, uno que yo no podía escalar. Intenté llamarlo. No respondió. Llamé a Luis, su hermano. Luis, por favor, dime que está bien. Clara, dijo, con voz firme. Creo que deberías respetar su espacio. Esto no es algo momentáneo. Incluso Brenda, mi hermana, empezó a tomar distancia. Cuando finalmente le conté lo que había pasado, su cara cambió por completo. ¿Le dijiste eso delante de todos? Y me preguntó. ¿Le dijiste que lo engañarías si supieras que no te atraparían? No supe qué responder. Me encogí de hombros, como si eso hiciera menos grave lo que había dicho. ¿Y cómo te sentirías tú si fuera él quien dijera eso sobre ti? No es lo mismo, repliqué al instante. Él ha sido tan controlador. Brenda me miró, seria, sin rastro de complicidad. ¿Controlador o simplemente responsable? No supe qué contestar. Me quedé mirando mi teléfono, escuchando ese eco incómodo que deja la verdad cuando golpea por primera vez. Poco a poco, la realidad empezó a calar. Daniel no estaba haciendo una pausa. No estaba dándome tiempo.
No estaba exagerando. Estaba avanzando. Alejándose. Cerrando ciclos con una frialdad que me revolvía el estómago. El golpe final llegó una mañana, cuando revisé mi correo electrónico. Un mensaje del abogado de Daniel. Adjunto encontrarás los documentos de respaldo para la división de bienes y cuentas. También incluimos el detalle de los retiros realizados por la señora Torres desde la cuenta compartida. Abrí los archivos. Cada transferencia que había hecho a mi cuenta privada, detallada con fecha, hora y monto. Cada mensaje de texto entre Valeria y yo capturado en pantallazos, quejas, burlas, confesiones. Todo estaba ahí. Me invadió una sensación de desnudez. No solo había quedado al descubierto, sino que Daniel lo había visto todo. Y no solo lo había visto, había estado esperando el momento justo para ponerle punto final, sin escándalos, sin gritos, sin rogarme. Solo con hechos. La reunión con los abogados fue un suplicio. Entré con el estómago revuelto, las manos temblando. Al otro lado de la mesa estaba él. Sereno, imperturbable. Ni una mueca, ni una mirada acusadora. Solo distancia. El abogado de Daniel habló primero, con un tono monocorde que me taladraba los oídos. La propiedad será vendida y las ganancias divididas. El señor Torres cubría el 78% de los gastos del hogar, lo que permitió que la señora Torres ahorrara buena parte de su ingreso. Me pasaron una hoja con el desglose. Mes a mes, gasto por gasto. El auto. Los servicios. El seguro. Hasta las cenas que habíamos compartido, todo detallado. Yo apenas podía respirar. Intenté defenderme. Ese dinero era de mi salario. El abogado me interrumpió con otro documento. La contribución de la señora Torres a los gastos comunes fue mínima. El señor Torres se hizo cargo de todas las necesidades básicas y mantuvo la estabilidad financiera del hogar. No había margen para discutirlo. Todo lo que yo pensaba que podía esconder, estaba en blanco y negro. Volteé a mirar a Daniel. Buscaba alguna emoción en su rostro. Rabia, tristeza, algo. Pero no había nada. Solo esa serenidad que dolía más que cualquier reproche. Solicitamos que la señora Torres rinda un informe sobre los fondos retirados, continuó el abogado, ya que provinieron de una cuenta compartida. Mi voz se quebró. Que era solo un ahorro para un viaje. Para mí. Un fondo de escape, intervino Daniel por primera vez. Así lo llamaste, ¿no? En tus mensajes. Me encogí. No tenía forma de negarlo. Lo peor era saber que todo lo que había dicho, lo había dicho creyendo que jamás tendría consecuencias. Al final, firmé. Sin protestar. Con los ojos vidriosos, con las manos frías. Sabía que lo había perdido. Pero no solo eso, sabía que lo había destruido yo misma. Los meses siguientes fueron una montaña rusa sin freno. Recibí mi parte de la venta de la casa y me mudé a un pequeño apartamento. Pensé que sería suficiente. Que con ese dinero podría empezar de nuevo. Pero entre el depósito de seguridad, los muebles nuevos y mis impulsos de compra, el dinero desapareció en menos de 3 meses. Por primera vez en años, tuve que hacer cuentas para llegar a fin de mes. No había nadie cubriendo mis fallos. Nadie asegurando la estabilidad. Nadie preparando café en las mañanas ni arreglando los enchufes sueltos. Solo yo. Y lo peor no era la soledad, era el silencio. El silencio de este nuevo lugar donde todo me recordaba lo que había perdido. La ausencia de su risa desde la cocina, del sonido de la llave en la cerradura. De su voz, suave, preguntándome si quería ver una película. Todo eso ya no existía. Había destruido todo por una mezcla de ego, orgullo y descontento inventado. Y no lo supe ver hasta que ya no había vuelta atrás. Intenté reconstruirme. Salir, conocer gente. Pensé que quizás un nuevo rostro, una nueva conexión, podría llenar el vacío que había dejado Daniel. Pero hasta eso parecía fuera de mi alcance. Carlos, el contador con el que había coqueteado aquella noche en el patio, mantuvo la distancia. Fue amable, sí, pero nunca más se acercó con aquella mirada cómplice. Ni siquiera respondió cuando le escribí "¿Cómo estás?" por mensaje. Lo ignoró con una educación dolorosa. Valeria, esa amiga que había sido mi voz de aliento cuando más necesitaba un espejo que me corrigiera, también se desvaneció. Sus respuestas se volvieron más espaciadas. Un jajaja sin alma. Un "nos vemos pronto" que nunca se concretó. Finalmente, dejó de contestar. Y yo me quedé sola. Sola con mis errores. Sola con mis decisiones. Sola con esa voz que antes me decía que merecía más, y que ahora solo repetía lo mismo, pero al revés, que había destrozado todo por capricho. Pero lo que más dolía no era la soledad. Ni el miedo económico. Ni los mensajes vacíos. Lo que más dolía era verlo a él, bien. Un año después, Brenda me invitó a una reunión familiar. Dudé en ir.
La idea de enfrentar miradas, preguntas, el juicio silencioso de los demás, me revolvía el estómago. Pero el peso de la soledad pudo más, así que fui. Y ahí estaba Daniel, de pie junto a una mujer que no conocía. Morena, cabello recogido con naturalidad, una sonrisa suave. Se llamaba Mariana. Maestra de preescolar. Vestía con sencillez y elegancia. No tenía que esforzarse en agradar, porque ya lo hacía. La vi reír con mis sobrinos como si los conociera de toda la vida. Escuchaba con atención a mi madre, ayudaba a servir limonada como si llevara años en esas reuniones. Y él la miraba con los mismos ojos con los que alguna vez me miró a mí. O quizás no. Quizás eran más felices, más tranquilos. Más libres de lo que alguna vez fuimos nosotros. Me mantuve al margen, fingiendo atención en una conversación que ni siquiera entendía. Sentía que mi piel ardía, no por celos, sino por vergüenza. Brenda se acercó con cautela. Compraron una casa juntos, me dijo en voz baja. La que Daniel siempre quiso remodelar. La está arreglando él mismo, como le gustaba. Asentí, tragando saliva. También consiguió otro ascenso. Está liderando su área ahora. Le va muy bien. No dije nada. ¿Qué podía decir? Más tarde, desde la cocina, escuché sin querer una conversación entre Mariana y mi madre. Daniel es tan detallista, decía ella, con ternura. Hace poco mencioné que quería probar un restaurante nuevo, y para mi cumpleaños me sorprendió con una reserva. No tuve que recordárselo ni una vez. Mi madre suspiró con calidez. Y siempre ha sido así. Desde que lo conozco. Le pone atención a todo. Tuve que salir. No porque no pudiera escuchar más, sino porque no podía seguir ocultando lo que ya era evidente. Yo había tenido a ese hombre. A ese compañero. A ese ser humano. Y lo había desperdiciado. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, los recuerdos me atacaron con violencia. Las veces que se levantó en mitad de la noche solo para revisar si me sentía mejor cuando estaba enferma. Las tardes en las que llegaba agotado del trabajo, pero aún así cocinaba para sorprenderme. Las noches en que me abrazaba sin pedir nada a cambio. El día de nuestra boda, cuando me vio llegar al altar y no pudo contener las lágrimas. ¿Dónde estaba yo entonces? ¿Dónde estaba esa mujer que un día dijo sí con el corazón? Cuando la cambié por una versión egoísta, impaciente y desagradecida. Llegué al apartamento y lo sentí más vacío que nunca. Me dejé caer en el sofá. Miré a mi alrededor. No había fotos en las paredes. No había risas en las habitaciones. Solo facturas apiladas, luces apagadas, y un frío que ya no venía del clima, sino de adentro. Mi celular vibró. Un mensaje del tipo con el que estaba saliendo desde hacía unos meses. Cancelando la salida. Otra vez. Ni siquiera respondí. Porque sabía que no valía la pena. Porque en el fondo, nunca había sido serio. Ni sincero. Solo un parche más en una vida que se me había deshilachado. Volví la mirada a la mesa. Las facturas seguían ahí. Apuntándome como dedos acusadores. Cada una era un recordatorio de que ya no había nadie más. Ya no éramos nosotros. Ya no había estabilidad, ni apoyo, ni segunda oportunidad. Y lo peor, no era el dinero. No era el silencio. No era la humillación. Lo peor era saber que yo sola había acabado este hoyo. Que tuve en mis manos algo valioso. Que lo aplasté por ego, por orgullo, por dejarme llenar la cabeza con ideas de gente rota. Tuve a un hombre que me amó. Que construyó un futuro conmigo. Que trató de salvarnos una y otra vez. Y yo, ciega, destruí todo. Si pudiera volver a esa noche, a esa estúpida barbacoa, me callaría. Me tragaría esa frase venenosa. Lo abrazaría. Le diría cuánto lo amaba. Cuánto valía. Pero la vida no tiene botón de retroceso. No hay segundo intento para los errores que rompen lo irrompible. Solo queda seguir. Enfrentar cada día con su peso. Cada cuenta. Cada silencio. Cada noche sola. Y esperar, con algo de esperanza y mucho aprendizaje, que un día, tal vez, encuentre a alguien que sea, aunque sea, la mitad de bueno que el hombre que dejé ir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.